soporta una enorme carga derivada de la guerra interna de Colombia. Por 50 años, las FARC y el ejército se han enfrentado de manera sangrienta y esta lucha ha traído severas consecuencias. Hoy, sin embargo, el gobierno colombiano y la guerrilla están más cerca que nunca de llegar a un acuerdo de paz. Acaba de zanjar 3 de los 5 puntos que se han planteado. Visión 360 viajó a Colombia para mantener un diálogo exclusivo con el presidente Juan Manuel Santos. Él confiesa que se juega todo por ese acuerdo de paz, que lo ha convertido en el blanco de las críticas de quienes no conciben un futuro con guerrilleros sin castigo, haciendo política sin armas. Son los días finales de la campaña presidencial y Juan Manuel Santos está volcado a las tarimas. Más allá de los escándalos que han sacado el lado más oscuro de una competencia electoral, el presidente candidato está confiado en que alcanzará la reelección con la promesa de convertirse en el presidente de la paz. Muy buenos días, Nariño. Muchas gracias. Muchas gracias por este recibimiento tan generoso, tan cariñoso. Es una cruzada monumental, casi temeraria, donde se barajan solo 2 posibilidades. Fracasar con el consiguiente final de su vida política o firmar la paz con las FARC y cambiar la historia de Colombia. Presidente Santos. Tania hizo 8 horas de camino para llegar con tu equipo. Es el tema que nos reúne en esta entrevista en Pasto, en que admite que Ecuador ha sido una víctima más del conflicto armado colombiano. La paz para Colombia es fundamental. Nosotros hemos sido un país que ha vivido en guerra durante 50 años. Ecuador ha sido víctima de la guerra de Colombia y para Colombia sería una gran diferencia. Es realmente una nueva Colombia si logramos la paz. Y yo creo que si seguimos por el camino que vamos a lograr esa paz y eso va a ser muy bueno, no solamente para Colombia, para toda la región y para todo el mundo. Le recuerdo las condiciones en que tomó el poder en el 2010. Era considerado un enemigo para el gobierno nacional que lo enjuició girándole incluso una orden de prisión tras el ataque al campamento de las FARC en Angostura en marzo de 2008. Ahora se sabe que Estados Unidos apoyó militarmente la operación que dio muerte al entonces número 2 de las FARC, Raúl Reyes, confiscando sus computadoras con jugosa información. Juan Manuel Santos, ministro de Defensa de Álvaro Uribe, comandó esa hazaña. Seguramente en sus cálculos era un mal menor, violar la soberanía ecuatoriana y arriesgar vidas como la de Franklin Aizaya, el guerrillero ecuatoriano que murió en el campamento y cuya familia iría a ser económicamente compensada por Colombia años después. Nunca se ha arrepentido de la Operación Fénix, todo lo contrario. Entonces le pregunto, ¿cuál fue el secreto para cambiar la animadversión por simpatía y reconstruir la relación con Ecuador? Pues yo me siento muy orgulloso y creo que el presidente Correa lo mismo, porque así lo dice, tener hoy tal vez las mejores relaciones entre los dos países, por lo menos en la historia reciente, y la historia reciente digo yo en los últimos 50 años. Quienes lo conocen dicen que es un hombre esencialmente práctico, que fácilmente puede cambiar de camino por alcanzar una meta nueva y tal vez mejor. Sabe que Ecuador está pendiente de las negociaciones en La Habana. Las FARC han hecho saber que si firman la paz, quieren a los presidentes Rafael Correa y Nicolás Maduro como testigos. Mucha tinta ha corrido sobre la relación de Ecuador y Venezuela con las FARC, pero lo único cierto es que el conflicto armado, que desde hace 50 años desangra a Colombia, está geográficamente más cerca de Quito que de Bogotá. Seguramente por esto y más, los líderes guerrilleros presentes en La Habana hablaron recientemente con Ecuavisa, reiterando que su objetivo es tomar el poder incluso
a través de las armas. El fin no último, pero una de las aspiraciones es la toma del poder por cualquiera de las formas de lucha que podamos adquirir. Entonces, ¿se puede pretender todavía querer hacer la paz con declaraciones de un guerrillero que es parte del secretariado? Nelson Mandela escribió muchos libros y dio muchos consejos, inclusive yo hablé con él varias veces. Tiene uno que yo he seguido al pie de la letra. No hay que pararle bolas a nada de lo que se dice por fuera de la mesa. Lo importante es lo que se está negociando en la mesa de negociación, que va a ser la base de los acuerdos y lo que se va a firmar. Alrededor de eso hay todo tipo de intereses, alrededor de un proceso, y todos le hablan a su propia galería, entonces unos tienen que quedar bien con unos y otros tienen que quedar bien con otros. Eso muchas veces entorpece los procesos, muchas veces es como un palo en la rueda del proceso. Hemos avanzado como nunca antes, se ha avanzado con las FARC, creo que vamos a llegar a buen término, es decir, vamos a poder finalizar definitivamente este conflicto y hay que tener paciencia y perseverancia. Ha dicho que su intención es no entorpecer el desarrollo de las negociaciones, que llevan ya 2 años con avances relativos. Entiende que las FARC no se habrían sentado a negociar si creyeran que pueden ganar por las armas. Yo no acepto cesar el fuego sino hasta el final del proceso. La gente me dice, ¿pero por qué? Si lo lógico es que si hay una oferta de cesar el fuego, ¿por qué no la acepta? Pues las razones son muy claras, porque un cesar el fuego lo que hace es generar un incentivo perverso para que las negociaciones se prolonguen indefinidamente, y lo que a mí me interesa es terminar el conflicto lo más pronto posible. Las FARC armadas, dialogando sin presión militar, pues es el mejor de los mundos. ¿Qué le hace creer que firmada la paz, todos los guerrilleros van a decir, sí, nosotros aceptamos? Los miembros del secretariado tienen todavía mando y control sobre toda la organización. Lo demostraron en el cese al fuego unilateral que decretaron hace algún tiempo. Ahí todos los frentes dejaron de operar. Eso fue una demostración de control sobre su gente. Yo confío que es así. De pronto al final, por lo que hay otras circunstancias, el narcotráfico, algunos grupos de pronto se queden y se dediquen al narcotráfico, pero eso ya es otra cosa completamente distinta. Y se tratará con un enfoque totalmente distinto. No está en duda que la guerrilla más antigua de América está debilitada y quedó así tras los golpes militares que enorgullecen a Santos. La Operación Fénix en Angostura, Ecuador. Y la Operación Jaque, también en el 2008, en julio, donde liberaron a 15 de los más connotados rehenes de las FARC, entre ellos a Ingrid Betancourt. Gracias al ejército mío de mi patria Colombia, gracias a su impecable operación. La operación fue perfecta. También se da por sentado que Estados Unidos intervino en ese operativo, en el cual se irrespetaron las insignias de la Cruz Roja, de Telesur e incluso de Ecoavisa. Pero aquí, una vez más, primó una frase que Juan Manuel Santos ha hecho muchas veces suya: el fin justifica los medios. Usted dijo una frase: para hacer la paz hay que saber hacer bien la guerra. Y hacer la guerra es más popular que hacer la paz. Hacer la guerra genera muchos aplausos cuando uno muestra los trofeos del enemigo. Hacer la paz es mucho más difícil. Hay enemigos abiertos y hay enemigos soterrados de la paz. Hay gente que se lucra de la guerra. Hay gente que manipula el miedo. Políticamente les gusta que la gente viva con miedo porque los puede manipular mejor. Toda esa gente se está oponiendo al proceso. Es una referencia velada a su antecesor y ahora enemigo Álvaro Uribe, de cuyo tutelaje se desmarcó bastante pronto en su gobierno. Traición o independencia, depende cómo se lo mire. Quiero rendir también un tributo especial a un hombre que brillará en la historia como aquel que devolvió a los colombianos la esperanza en el mañana y la posibilidad de recorrer sin miedo nuestro hermoso país, el presidente Álvaro Uribe Vélez.
Pero el tema de las negociaciones de paz es el principal caballo de batalla del candidato uribista Óscar Iván Zuluaga, y ha dicho que de ganar la presidencia, la suspendería inmediatamente. Óscar Iván Zuluaga, compañero de todas las batallas y no pasajero de ocasión. Y el gobierno Santos quiere llevarnos a la vergüenza de negociar el futuro de la lucha contra el narcoterrorismo, de negociarlo con el mayor cartel de cocaína del mundo, que es la FARC. Con un enemigo declarado como Álvaro Uribe, Santos se mantiene con firmeza, mejor dicho con audacia. Un calificativo que lo ha usado para sí mismo desde que empezó a hacer política en el año 91. Tenía entonces 40 años y se estrenaba como ministro de Comercio Exterior en la presidencia de César Gaviria. Había regresado a Colombia al periodismo, al diario El Tiempo de su familia, después de vivir 9 años en Londres. Para entonces, se había casado por segunda vez con María Clemencia Rodríguez, madre de sus 3 hijos. Volvería a ser ministro con Andrés Pastrana y más tarde con Álvaro Uribe, donde se convirtió en una estrella tras los golpes dados a la guerrilla, aún con denuncias horrendas como los bonos por guerrilleros muertos, que llegó a cegar la vida de campesinos inocentes. El llamado caso de los falsos positivos, que siendo presidente, Santos ha tratado de esquivar con un programa de reparación de víctimas. Y me tocó tomar decisiones muy duras, muy impopulares, pero la tomaba convencido de lo que estaba haciendo lo correcto. Una vez más ha dicho, daños menores en comparación a las 220.000 víctimas que ha causado el conflicto armado de Colombia, sin tomar en cuenta las decenas de miles de refugiados y desplazados que en mayor parte han cruzado la frontera del Ecuador. Los que se fueron por razones de dificultades en Colombia y quieran volver, aquí están más que bienvenidos. Colombia está viviendo un momento excepcional de su historia y si logramos la paz, pues con mayor razón. Si les gusta el Ecuador y quieren quedarse a vivir allá, no se les olvide que aquí siempre tendrán su patria, su país. Somos países hermanos, somos un país casi, Ecuador y Colombia. Tiene 62 años y quiere ser el presidente de la paz. Lograr la paz, lograr que los colombianos dejen de matarse unos con otros, pues, cualquier riesgo es pequeño. Y cuando uno quiere grandes dividendos, tiene que tomar grandes riesgos. Pero en eso yo he dicho, yo estoy dispuesto hasta sacrificar mi vida por la paz de Colombia. Y como buen jugador de póker, está apostándolo todo, incluso apostando a un futuro en el que guerrilleros que han causado muerte y dolor compartan espacios democráticos. Cambien las armas por los argumentos, que cambien las balas por los votos y que sigan con sus ideales políticos, pero por las vías legales. Si el día de mañana llegan a ganar las elecciones, pues harán la revolución allá en el Congreso y por las vías legales y democráticas. Pago por ver, se dicen seguramente en silencio aquellos que, como yo, miramos atentos esta partida final. Hace poco las FARC y el ELN decretaron un cese al fuego unilateral y ratificaron que querían continuar con el proceso con cualquiera que sea electo presidente. Dicho acuerdo deberá ser aprobado por los colombianos en las urnas. Seguimos en Visión 360 y aún hay más. Cuando regresemos, un especial a los 33 años de la muerte del presidente Jaime Roldós Aguilera. De regreso la democracia al Ecuador había muerto. El presidente Jaime Roldós nos deja el recuerdo de un hombre idealista, de un hombre lleno de fe en el porvenir de la patria. ¿Por qué no se hizo una investigación como debió haberse hecho en el momento? Que no hay las condiciones y en muchos sentidos la voluntad para que se esclarezca la verdad.